Gracias por continuar con nosotros, por supuesto. Voy ahora con esta nota de los diputados que aprobaron la reforma en defensa de la soberanía nacional. ¿Por qué platicamos este tema? Ahorita le voy a complementar con otros puntos. La información, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional ante amenazas de intervenciones del exterior, avalado por la mayoría de Morena, Partido Verde y PT, con el respaldo del PAN y Movimiento Ciudadano. El proyecto fue enviado a los congresos de los estados de la República y la Ciudad de México para su aprobación. Al fijar la posición de su bancada, Ricardo Monreal reprobó las descalificaciones e insultos de la oposición, que desde la tribuna acusó al oficialismo de complicidad con el crimen y sostuvo que la soberanía nacional se ha perdido en múltiples regiones bajo el control del narcotráfico. Sostuvo que la reforma deja a salvo a México de agresiones, invasiones o perturbaciones al territorio y evita cualquier circunstancia adversa a la nación de tipo armado, golpe de Estado o con el simple carácter político de intromisión. El diputado del PAN, César Israel Damián, calificó la reforma de populismo constitucional, de mera politiquería, al tiempo de afirmar que en México tristemente no es el Estado la máxima autoridad, pues quien manda, dice, es el narcogobierno de Morena. Bueno. A nombre del PRI, el legislador Alejandro Domínguez, legislador, instó al oficialismo a aclarar las acusaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado en lugar de hacer reformas cosméticas. Y es que este último punto yo sigo insistiendo. Les encanta hacerse a todos como patos, ¿verdad? Además de mostrar una profunda ignorancia en el tema del mercado de las drogas, les encanta hacerle el juego al discurso norteamericano para un beneficio propio que no va a llegar. Si el PRI o el PAN creen o piensan que por atacar a Morena de falsos vínculos con el narco van a conseguir votos, no va a suceder. La gente que ha votado por Morena no va a votar por el PAN y el PRI nunca, difícilmente, porque mucha de la gente que votó por Morena, además del convencimiento que representó Obrador y la doctora Sheinbaum, la realidad es que es gente adversa al PAN y al PRI, por pura lógica. Entonces, cuando estos personajes creen que con esas campañas van a convencer a alguien, están sumamente alejados de la realidad. Si están buscando convencer a ese grupo de mexicanos, mexicanas que no acudió a las urnas a votar, pues creo que los están minimizando, creo que los están simplificando. Ajá. En realidad ese mexicano y mexicana no acudió, no dudo que en algunos casos por trabajo, otros por indolencia, pero otros también por cansancio, y ese cansancio implica al PAN y al PRI. Es decir, el PAN y el PRI operan como si ellos no tuvieran nada que ver en los problemas actuales que tiene nuestro país. Ya se les olvidó a los legisladores del PRI el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya se les olvidó precisamente todo lo que pasó en esa administración, todo lo que se generó en la misma y cómo eso impactó directamente en el gobierno de López Obrador, y aún así López Obrador ayudó a detener y a bajar el índice de homicidios dolosos. Ya se les olvidó a los priistas Tlatlaya, ya se les olvidó Nochistlán, ya se les olvidó las represiones en diversos puntos de la República, ya se les olvidaron las balaceras, ya se les olvidó Ayotzinapa a los priistas. ¿Con qué cara nos vienen a hablar de un narcoestado cuando ellos fueron parte de un narcoestado? Cuando Enrique Peña Nieto fue un narcopresidente, cuando fue un estado criminal, en toda la extensión de la palabra, con todo lo que esto implica, con la desaparición forzada como sistema, que se vio representada en el caso de Ayotzinapa. Sí, a López Obrador le puedes cuestionar por qué no llegó más allá de lo que intentó su relación con el ejército, pero el quien originó ese crimen, quien lo perpetró, quien lo fraguó, quien lo escondió, quien mostró toda la ferocidad de ese estado criminal fue el PRI. El PRI en sus diferentes vertientes, política, empresarial y militar, que fueron las mismas fuerzas que se opusieron a que se siguiera adelante con la investigación. Entonces, que no nos vengan ahora, no, con que están muy preocupados con el tema del narcotráfico. Únicamente lo hacen porque creen que de esa forma van a minimizar a Morena, o van a debilitar a Morena, o van a quemar a Morena. Con esa teoría que siempre ha habido de que a final de cuentas todos son iguales, entonces la gente escoge a cualquiera. No entienden a la población, y eso para mí es indignante, porque realmente como oposición requeriríamos una oposición, lo he dicho mil veces, verdaderamente seria,
preparada, pero esta oposición no tiene esas capacidades, o sea, no están preparados. Es una oposición que espera siempre que le vaya mal al de enfrente para ellos hacerse de recursos. Y esto no quiere decir que no haya personajes de Morena a los que tengan que investigar, ¿eh? Ya lo dije, ya lo he dicho muchas veces. Américo Villarreal, Cuauhtémoc Blanco, este, Rubén Rocha, por citarles algunos casos. Y hay otros señalados en ciertas regiones de vínculos con el narcotráfico. Lo que pasa en Guerrero, por ejemplo, lo que pasó en Chiapas con Rutilio Escandón. Es decir, claro que los hay, pero de ahí a que el PAN y el PRI se quieran poner como hermanas de la caridad, perdón, pero es hacerle el juego a un discurso de parte de los Estados Unidos con los que buscan intervenir en México. ¿Por qué es tan importante esta reforma y sobre todo por qué es tan importante luchar por el tema de la soberanía? Ayer platicábamos del tema del Tren Maya. Recuerda que unos legisladores republicanos le dicen a Trump, oye, chécate porque el Tren Maya fue hecho con dinero chino. ¿Para qué? Para que Trump intente meterse en esta obra, para que intente descarrilar la importancia de esta obra. Pero más que otra cosa, para cobrar lo que López Obrador hizo sobre Cálica, en donde puso un orden al declararla área natural protegida por la expoliación, el extractivismo tan brutal que estaba llevando a cabo esta empresa norteamericana defendida, por cierto, por un panista, por Santiago Krill Miranda, ajá, durante mucho, mucho tiempo. Y eso le escaló a los empresarios de Cálica, de Vulcans, le escaló a los legisladores republicanos y demócratas, y por eso ahora se la quieren cobrar con el caso del Tren Maya. Ese es un ejemplo sencillito, dirían por ahí, del intervencionismo norteamericano a través de una de sus variables, como es la economía. Está el tema de la seguridad. Hablemos de soberanía, ya que el PAN y el PRI les gusta mucho decir que es politiquería y que es una tontería. La soberanía en este país hace muchos años que se perdió, pero se profundizó la misma pérdida con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si no mal recuerdan los amigos priistas, ¿quién era el presidente de esa época? ¿Quién fue el que firmó un documento el cual literalmente nos quitaba soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en materia de seguridad? Soberanía en cuestión de playas, de ejido? ¿Quién? Un priista, Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién lo profundizó todavía más y de forma brutal, que fue peor que Salinas? Ernesto Zedillo Ponce de León, quien entregó al país literalmente a las fauces de los organismos internacionales con esa farsa como fue la transición democrática del 2000. Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Quiénes fueron los presidentes quienes entregaron totalmente la soberanía en materia de seguridad, aplicando la estrategia securitaria dictada desde los Estados Unidos al pie de la letra, que generó una violencia inusitada en nuestro país que hoy por hoy seguimos pagando? Los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, quienes fueron los que llevaron a cabo reformas para entregar el agua, las minas, aún más a empresas extranjeras y empresas nacionales, los priistas y los panistas. Entonces, ¿de qué demonios están hablando el PAN y el PRI cuando se quejan de una reforma en materia de soberanía? Se quejan porque ellos son unos entreguistas, se quejan porque ellos son unos verdaderos cobardes, quienes aceptaron todas las directrices por parte de los Estados Unidos y ahora quieren venderse como una solución a una problemática que ellos mismos generaron. Pero obviamente eso no va a pegar en la mayoría de los ciudadanos. Por eso es una pérdida de tiempo lo que hacen estos personajes. Pero esta reforma también es importante por lo que sucede en la actualidad. A ver, por un lado, fíjese bien lo que son las cosas. Donald Trump alardea sobre el impacto de los aranceles, dice que ha golpeado a México. Presumió que debido a los aranceles hay empresas del sector automotriz que están llevando su fabricación de México a Estados Unidos e incluso algunas optaron por terminar el proceso de construcción en el país norteamericano. Dice, los gravámenes están teniendo un impacto tremendamente positivo, pese a que estos han esparcido el temor de una posible desaceleración económica en el país y han provocado caídas bursátiles. Trump le habla a su base, le habla a esa base engañada, a esa base totalmente sometida y colonizada por el discurso corporativo, a esa base que de verdad cree o piensa que con una reindustrialización como la que plantea Trump van a recuperar una grandeza que ya no existe ni existirá nunca más, y que si alguna vez la tuvieron no fue lo que significa grandeza como tal, fue una vileza con el garrote. Entonces, obviamente, Trump dice, no, hombre, está funcionando re bien, perdón, no está funcionando nada bien. Pero Trump utiliza los aranceles, por eso hablo de soberanía, de una forma expansionista. Canadá, por ejemplo, vive una situación diferente a México. La amenaza expansionista de Estados Unidos es realmente sólida. Trump de verdad quiere Canadá.
Y no solamente Trump, sino la gente que está alrededor de Trump, el trumpismo como tal. Y por eso Canadá se revela de esa forma, porque sabe bien que su soberanía está en riesgo ante esta política por parte de Trump que se asemeja a lo que hemos dicho antes, a la del presidente McKinley, quien llevó a cabo las mismas acciones para expandir el territorio norteamericano, el poder norteamericano, con base en el garrote y los aranceles. Y de esa forma, por supuesto, constituirse en una potencia de este lado del mundo. Bueno, ahora la quieren volver a aplicar porque son ya una potencia regional, ya no tienen una hegemonía mundial, tienen una hegemonía regional como tal. Y para ello requieren seguir expandiendo sus fronteras. En el caso de México, en el caso de México intentan involucrar a nuestro país, socavar la soberanía de nuestro país sin invadirla como tal, pero sí a través precisamente del tema del narcotráfico, el tema, por supuesto, de los aranceles, el tema del ejército, los vínculos entre ambos ejércitos y todo ello que desde hace años ha tenido a México en una situación muy difícil en su relación con Estados Unidos, en donde el tema de la deuda exterior juega un papel determinante. Entonces, por supuesto que es importante hablar de soberanía. Por supuesto que es importante recobrar la valía de la soberanía. El neoliberalismo durante muchos años minimizó este concepto, lo pateó, lo desnudó, lo desechó. Hoy por hoy por eso encuentras a mucha gente que considera que está bien que no haya soberanía, que está bien que se violenten las fronteras, que eso ya es de todo pasado, que ya en la actualidad eso ya no importa, que hay que desarrollarnos a la par y para desarrollarnos a la par hay que olvidarnos literalmente de la independencia como tal. Esa gente es colonizada por el neoliberalismo, esa gente es promovente del neoliberalismo, gente fue seducida, conquistada, subyugada por el neoliberalismo. Por eso en México apenas ahora se está debatiendo sobre soberanía, se está buscando recobrar esa soberanía. ¿No es fácil? No. ¿Tienes actualmente soberanía en muchos puntos? No. Estados Unidos y las corporaciones, sobre todo, te han quitado soberanía con base en la violencia, los propios cárteles de la droga que trabajan para ellos. Te han quitado soberanía en el tema de la agroindustria. Te han quitado soberanía tratando de evitar, por ejemplo, el etiquetado frontal, tratando de imponer el tema del maíz transgénico, que es un tema no menor y que también se acaba de aprobar ya, y esto hay que decirlo, una reforma importante en esa materia. Y por eso es muy claro que también se tiene que hablar de esta decisión de elevar a rango institucional la prohibición del cultivo del maíz modificado genéticamente. Sin maíz no hay país, así de sencillo. Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum mientras sostenía tres maíces criollos con sus manos, vestía ropa típica del campesinado de Oaxaca. Y todo esto pasó hace exactamente un mes. Incluso Mauricio Prado, quien es sociólogo del UNAM, señaló que los cultivos transgénicos promovidos por corporaciones como Monsanto generan una dependencia crónica en los agricultores, ya que las semillas modificadas genéticamente no pueden ser reutilizadas para nuevas cosechas, obligando obviamente a los productores a comprarlas en cada ciclo. La introducción del maíz transgénico, ¿no? Dijo el experto, amenaza la biodiversidad del sistema agrario mexicano. Y aparte de todo, te quita el control alimentario. Incluso Leticia López, quien es integrante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, expresó que el maíz no solo es un producto clave en la economía mexicana, sino también un símbolo cultural, una garantía de seguridad alimentaria. Por eso su protección es tan importante, porque aseguras un alimento nutritivo y accesible para toda la población. Han sido años de lucha por el maíz, por el frijol, que demostraron ser un símbolo de resistencia ante las políticas neoliberales que afectan al campo y la vida de millones de personas, y lo que comenzó como una protesta campesina se convirtió ya en un movimiento integral que abarca el medio ambiente, la producción sustentable y el bienestar social. La defensa del maíz sigue siendo un punto central en la agenda de quienes buscan un modelo de desarrollo más equitativo y más sostenible para México. Por eso es tan importante que se haya elevado a rango constitucional. Quiero un ejemplo más de cómo Estados Unidos está expandiéndose sin necesidad de entrar, digámoslo así, como tal, ¿no? Lo que pasa en Ecuador.
Este señor Daniel Noboa está vendiendo el país, lo que pasa en Ucrania. Son dos países cuyos gobernantes ya los vendieron. Ya les entregaron el tema de los minerales. En el caso de Ucrania, lo platicábamos hoy por la tarde, que ese video no lo he leído tan bien, pero lo platicábamos en ese video, en donde hablábamos de cómo se entregó literalmente ya el territorio ucraniano a los intereses de las transnacionales norteamericanas. Hoy Marco Rubio, por ejemplo, abiertamente dice, ya se llegó a un acuerdo con ese tratado, nos van a dar las tierras raras, nos van a dar los minerales, ¿no? Y nosotros vamos a arreglar el problema con Rusia, pero eso sí, que Ucrania entienda que va a perder territorio. Es decir, Ucrania fue utilizada literalmente como laboratorio y hoy por hoy va a sufrir las consecuencias de lo mismo con una pérdida total de soberanía. Y no solamente ante Rusia, sino ante las corporaciones, ante el poder económico que está quedándose con ella. El otro caso es Daniel Noboa, que entregó la isla de Galápagos, los Galápagos, perdón, los enteró, ajá, literal, para que pusiera una base militar en Estados Unidos. Pero no solamente eso. ¿Sabe lo que ha hecho este hombre? Fíjese la técnica, por eso nunca olvide esto. Estados Unidos genera violencia en los países, de diferente manera, entre ellas la del famoso crimen organizado, con sus socios en los países de origen, los apátridas. Genera esa violencia. Y entonces esto le da pretexto a las autoridades para militarizar, para endurecer las políticas. No es algo de ahora. En Ecuador, Daniel Noboa, ¿sabe qué hizo? Utilizando de pretexto eso de que el crimen organizado ha sembrado miedo entre la población, llegó a un acuerdo con Blackwater, así como lo escucha, mercenarios gringos, acaba este hombre de entregarle la seguridad pública a mercenarios privados, de los Estados Unidos. Y dice que es para fortalecer el combate al narcoterrorismo. ¿Qué le dije? El narcoterrorismo como pretexto para las intervenciones norteamericanas. Por eso en México debemos estar muy atentos de no promover ese discursito de narcoterrorismo que es únicamente con el pretexto. No estoy diciendo que no haya violencia, que quede claro. Sí la hay, pero ese concepto se está utilizando para intervenir en los países. Ese es el concepto que se está utilizando. Blackwater es una empresa que ha tenido muchas quejas por la forma en cómo maneja la violencia que se genera completamente. Entonces, la realidad es que lo que está haciendo este hombre es entregar los Galápagos para poner una base militar y entregar la seguridad pública a privados, que es lo que se busca. Vea lo que pasó en Europa. Europa tiene a fuerzas que comprar más armas. ¿A quién se las va a comprar? A las empresas gringas. Entonces gana el complejo militar industrial. Ya se dan cuenta cómo avanza el tema de la soberanía, cómo la van reventando los Estados Unidos. ¿En favor de quién? Del poder militar y del poder económico. Entonces nos topamos directamente con algo que en México debemos estar muy atentos, porque México hasta el momento es una especie de, pues sí, una especie de islote que se está defendiendo con uñas y dientes de todas las maneras posibles ante una andanada que va a continuar en contra de nuestro país, que va a continuar por parte de Trump, por eso presume como hace, por eso presiona como lo hace. Por eso Ebrard está negociando, no sé si mañana sí o no entran esos aranceles al aluminio, pero Trump utiliza ese proceso arancelario para violentar la soberanía. Y por eso es tan importante. Y la seguridad y el tema del narcotráfico para violentar soberanía. Por eso es tan importante que en México se tomen estas medidas y haya el respaldo en unidad que se mostró el fin de semana. Salieron por ahí algunos personajes de Estados Unidos a decir, pues qué bueno que hagan fiesta, pero no han acabado con los problemas y no han acabado con lo que se les pidió. ¿Ustedes quiénes son para decirnos que si podemos hacer fiestas señores del gobierno estadounidense? Ustedes no son nadie para darnos órdenes a nosotros como ciudadanos. Así de sencillo. Y mucho menos a nuestro gobierno que nosotros elegimos, no ustedes. Por lo tanto, perdón, México no tiene por qué soportar ese tipo de expresiones del Departamento de Estado también, que te hablan de esa tentación que siempre existe por parte de este tipo de grupos, ajá, que se manifiestan de una u otra manera, ¿no? Que se manifiestan de una u otra forma para tratar de involucrarse con tu soberanía, reventar tu soberanía. Por eso es tan importante esta reforma y por eso es tan, pero tan importante en todos los sentidos, ujú, luchar siempre
por ella y tratar de recuperarla siempre. Pulgar arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Ya lo saben, hay dos formas de apoyarnos directamente. Vemos el video, lo comentamos, lo compartimos, nos suscribimos, le damos a la campanita y si hay posibilidad, super chat y super gracias. Quienes están en Patreon, manténganse en Patreon. Estamos subiendo todas las noches el condensado de lo que hacemos en los dos canales y por supuesto es un apoyo que nos llega directamente, la cual agradecemos muchísimo. Quien quiera ser miembro del canal, intégrese también como miembro del canal. No estamos subiendo nada especial para los miembros, solamente es una forma de financiamiento para los dos canales. Yo les agradezco como siempre por su atención y gracias.